En este vídeo vamos a hablar de cómo era la situación de Canarias, de nuestro archipiélago, durante el siglo XVIII y de cómo fue evolucionando y desarrollándose el movimiento ilustrado. Vamos allá. Recordemos brevemente que con la llegada de Felipe V, el primero de los Borbones, al gobierno de España, se impuso ese absolutismo borbónico con esa homogeneización y centralismo tan característico de dicha dinastía, heredado de Francia. Eso supuso la creación, en el caso de Canarias, de la Comandancia General en la provincia por aquel entonces única de Canarias, la creación de la Real Audiencia en la isla de Gran Canaria, que era por lo tanto el Tribunal de Justicia, la existencia de consejos o cabildos para gobernar cada una de esas diferentes islas y la distribución de cada una de ellas también. Siempre todas estas organizaciones eran dependientes, estas instituciones eran dependientes del monarca. Desde el punto de vista económico, brevemente recordar que aunque Canarias gozaba de una buena condición en los siglos pasados, a raíz de los decretos de libre comercio del año 78, esta se vio perjudicada por la competencia de otros puertos. Además, Inglaterra, que era uno de los destinos principales del vino de Malvasía, el vino que se cultivaba en Canarias durante muchísimo tiempo, también hoy ha recuperado un poco o ha mejorado incluso el éxito de antaño. Pues les decía que en Inglaterra se imponían aranceles con una política proteccionista que daba lugar a que el destino de estos productos dejase de ser tan común en Inglaterra. De hecho, hay un muelle en Londres que es el muelle de Canarias, que demuestra ese vínculo comercial que ha tenido lugar siempre entre Inglaterra y nuestras islas. Además, en Canarias se le empezó a dar mucha mayor importancia a los vinos peninsulares, esa agricultura vitivinícola, esa industria vinícola empieza a desarrollarse más en la península y se importan mucho menos los vinos de Canarias. También hay mayor gusto por vinos portugueses, sobre todo por ejemplo en Inglaterra. ¿Eso qué trajo consigo? Bueno, que las cepas de vino se cultivaran en otros rincones del archipiélago o que incluso muchas de ellas desaparecieran en favor de dos ingredientes tan clásicos de nuestra cocina, como son las papas y el millo, ¿no? Papas, millos y costilla, un clásico básico, ¿no? Con mojo rojo, porque el mojo verde, mojo rojo no, estamos locos. El mojo rojo es para otra cosa. Pues dicho esto, Canarias pierde un poco el poderío económico que le caracterizó durante este tiempo, sobre todo cimentado en la producción de vino, y tuvo que buscar otro tipo de alternativas. Canarias, por otra parte, desde el punto de vista agrícola, pese a ser una región cuya principal fuente de negocio eran los cultivos de exportación, existía una gran pobreza en el campesinado, el cual era una gran mayoría. Recordemos de nuevo que aunque el comercio con América y con los archipiélagos portugueses de Madeira y Azores continuó durante todo este periodo de tiempo, con los decretos de libre comercio, que aquí los vemos, publicados en el año 78 por parte del rey Carlos III, el archipiélago perdió su condición, aquí también podemos comprobarlo en esos puertos autorizados, perdió su condición, como decía, privilegiada en el acceso a los puertos americanos. El vino de Malvasía, recordemos lo importante que es, aquí lo vemos, un vino muy dulce, que quiero de nuevo destacar cómo fue tan bien concebido por parte de Inglaterra durante bastante tiempo, hablamos de prácticamente todo el siglo XVII, y que el propio Shakespeare en su obra Enrique IV habla de lo bueno que son esos Canary, ¿no? Esos vinos canarios. Aquí tenemos el Canary Wharf, que pertenece a ese distrito de negocios de Londres y que se llama así en honor a el antiguo muelle de Canarias, en donde llegaban el cargamento de vinos procedentes de las islas. Finalmente, desde el punto de vista demográfico, la población en nuestro archipiélago creció. Hoy en día somos en torno a 2.100.000 habitantes, más o menos. En aquel entonces éramos muy poquitos. Las islas estaban bastante vacías y la gente que era
pues en su mayoría campesinos, era una sociedad eminentemente rural, ya lo era en España, pues en la península quiero decir, en la Canaria, que también es España, pues todavía con mayor profusión y mayor evidencia. Sin embargo, la población, como les digo, crece. Pasa de los 105.000 habitantes en 1687 a los prácticamente 200.000 en 797 más o menos. ¿Vale? Con lo cual se duplica durante toda esta centuria. Como consecuencia de, bueno, mejoras en la alimentación, mejoras en la producción sobre todo, y eso se traduce en mayor crecimiento en todas las islas. Sin embargo, por parte del mismo gobierno, ya desde principios de siglo se había impuesto una tradición de enviar familias canarias con mercancías a otros rincones de América. Entre ellos, América del Norte. Entre ellos, sin ir más lejos, la ciudad de Montevideo, en Uruguay, o, por ejemplo, el caso de San Antonio, en Texas, que también es una ciudad ahí muy célebre, donde hay un equipo muy bueno, que son los San Antonio Spurs de la NBA, que fue fundada, o que la presencia de canarios, de familias canarias, estuvo en su germen, en su génesis. Es por ello, por lo tanto, que muchas familias también se van fuera y que emigran de forma obligatoria por parte del gobierno, y a buscar un nuevo porvenir allende de los mares, en este caso a la América española en aquel entonces. Sin embargo, la sociedad sigue estando muy jerarquizada. La nobleza, que pierde protagonismo en favor del absolutismo borbónico, se empieza a mezclar, se empiezan a casar con la escasa burguesía, sobre todo burguesía de carácter comercial, porque había poca manufactura en Canarias, y empiezan a casarse. Entonces, ¿qué ocurre? Que la burguesía y la nobleza se acaban uniendo, y sigue existiendo una minoría de población privilegiada y con unas condiciones de vida muy favorables, y una inmensa mayoría de población campesina sobre todo, y mucho más empobrecida, con unas condiciones pues evidentemente más desfavorables. Recordemos lo que decían tanto Gaspar Melchor de Jovellanos o Pablo de Olavide, todos estos ilustrados que fueron secretarios, intendentes y demás miembros del gobierno de Carlos III. Era necesario hacer una reforma agraria. ¿En España, en Canarias se hace? Sí. ¿Sale bien? No, sale bastante mal, en la medida que todos los terratenientes, es decir, los propietarios de grandes latifundios, en vez de perder tierras, las ganan, lo que da lugar a que se incremente aún más las diferencias entre ricos y pobres. Por último ya, tenemos que hablar del movimiento ilustrado en Canarias. Recordemos que como la proporción de gente es sobre todo iletrada y no sabe y escribir, dado que la condición de campesino pues no les proporciona una gran educación, el movimiento ilustrado se reduce sobre todo a las esferas aristocráticas, a la nobleza presente, algunos marqueses que encontraríamos, algunos señores, algunos hidalgos, por poner ejemplos, algún que otro conde también aquí en Canarias, y a la burguesía, también al clero, como por ejemplo el caso de Viera y Clavijo. Paso ahora a comentar algunas de las principales características del movimiento ilustrado, que aunque, insisto, desde el punto de vista cuantitativo era muy minoritario, desde el punto de vista cualitativo fue muy relevante, y aquellas personas que leían, que bueno, poco a poco fue aumentando, tuvieron una gran pasión por leer esos libros ilustrados de todos estos autores, como ya hemos nombrado anteriormente: Voltaire, Diderot, Montesquieu, D'Alembert, Rousseau, etcétera, etc, etc, etc. Y también la prensa, se le da mucha importancia a la prensa escrita y a divulgar pues la información como nunca antes. Del mismo modo, la gente se va a empezar a reunir en lo que conoceremos como tertulias, que eran como esa especie de cafés y salones, pero en el caso de Canarias. Y también todas las ideas ilustradas desde el punto de vista económico, social, también política, promover la educación y promover el conocimiento, se va a ejercer a través de las citadas tertulias, a través también de las 4 sociedades económicas de amigos del país que están en nuestras islas, en La Palma, en La Gomera, en Tenerife y en Gran Canaria, y por supuesto con los grandes ilustrados, que son unos cuantos y son interesantes, y vamos a hablar un poquito de ellos, ¿vale?
Comencemos entonces por José de Viera y Clavijo. Aquí lo tenemos en una imagen de un retrato suyo joven y quizás el más importante, y aquí tenemos un retrato suyo viejo. El más importante, decía, de todos los ilustrados de Canarias es bueno, el impulsor del estudio de la historia de las islas al publicar esas noticias de la historia general de las Islas Canarias, clave y decisivo que le permitió entrar en la Academia de Historia, y también publicó el Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias, que es un tratado, bueno, de naturaleza de las islas muy relevante. Hablaba muchos idiomas, era políglota, estudió latín, estudió humanidades. Aquí tenemos retratos murales suyos hoy en día en los Realejos, y era también del clero y un personaje decisivo, con un bagaje cultural increíble. Aquí vemos algunas de sus obras y ese otro tomo de Historia Natural de las Islas Canarias. Nace en Los Realejos y fallece en Gran Canaria. Aquí tenemos su último retrato en el año 1813. Este retrato es un poquito antes, con ese angelito que vemos ahí. Y insisto, una figura decisiva para entender la Ilustración. Este otro señor es Agustín de Betancourt, también es de Canarias, obviamente también es de Tenerife, también es del norte, en este caso del Puerto de la Cruz, no de Los Realejos. Coetáneo de Viera. Aquí tenemos una estatua suya en el Puerto de la Cruz, en esa plaza. Y bueno, un personaje clave en la medida que era un excelente ingeniero civil y que trabajó a las órdenes del zar Alejandro I de Rusia, nada más y nada menos. Aquí tenemos un sello suyo que conmemora los 250 años de su nacimiento y que lo convierte en una de las figuras más notables de Canarias, pero ojo, también del propio Imperio Ruso. El que aparece ahora en escena con este gesto tan seriote es ni más ni menos que José Clavijo y Fajardo, primo de Viera, del historiador y botánico Viera y Clavijo. En este caso, José Clavijo y Fajardo, bueno, es político, es periodista, también es traductor, como todos los ilustrados habla varios idiomas, y nació en Lanzarote y destaca por muchas de sus obras a nivel literario. Aquí tenemos algunas de sus discursos críticos sobre los asuntos que acontecen o que preocupan a la sociedad civil. Una persona también, como todos los ilustrados, insisto, de gran calidad intelectual y un ejemplo también a tener muy en cuenta. Este retrato, que refleja a Alonso de Navegrimón con sus hijos, con su hija y con sus hijos, su familia, en esta imagen que ahora vamos a ver por el otro lado. Aristócrata, personaje clave, decisivo, más que muchos, por el impulso que le dio a la ilustración dentro de Tenerife en particular y de Canarias en general. Destacaba también por su defensa del poder de Canarias dentro de España, pese al centralismo borbónico, y porque en su casa llevó a cabo el famoso encuentro de la tertulia de Nava, donde se reunieron las principales mentes, entre ellas el propio Viera. También se preocupó mucho por realizar bueno, pues estudios de botánica, y gracias a su impulso se creó el Jardín Botánico de la Orotava, el cual lo vemos aquí con el objetivo de aclimatar especies exóticas. Hoy en día vemos un busto suyo en la plaza de la Junta Suprema de La Laguna, donde vivió y murió. Por cierto, si no han ido al Jardín Botánico, yo creo que bien merece una visita. Este señor que tenemos aquí, Tomás de Iriarte, bueno, este pobre hombre muere pronto, con 40 años, pero no por ello su legado deja de ser importante. Era escritor, dramaturgo, fabulista, compositor, archivista, perteneció a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a la Real Academia Española también, y se trasladó a Madrid. Él nació en Tenerife, en el Puerto de la Cruz también, otro más que viene de Tenerife, y pasará la historia por escribir estas excelentes fábulas de Iriarte. Recordemos que una fábula es un cuento protagonizado por animales que tienen una moraleja. También contribuyó con su razonamiento a numerosas publicaciones y formar parte de varias tertulias. Su tío es Juan de Iriarte, aquí lo tenemos, perdón. Era bueno, un filólogo que conocía muy bien el latín y también un ilustrado de bastante renombre. Casi acabando ya, tenemos que hablar de las tertulias, no esta, porque esta es una imagen del siglo XX con Gómez de la Serna,
Algo más o menos como esto podría ser, bueno, las tertulias eran esos espacios de reunión donde todos los ilustrados se congregaban para discutir las nuevas ideas, así como los diferentes avances científicos y técnicos. Se ponían a leer los diferentes escritos y compartían pues los diferentes pensamientos que daba lugar a diferentes argumentaciones y el avance por el conocimiento, que es uno de los pilares, como ya sabemos, de la ilustración. Destacamos 4 tertulias, 2 en Gran Canaria, la del Círculo Literario y la del Seminario Conciliar, en este caso eclesiástica, y en Tenerife las de Iriarte, donde estarían Juan de Iriarte o Tomás de Iriarte, y por supuesto la que vemos aquí en imagen, la tertulia de Nava en el Palacio de Navaigrimón, que lo vemos ahí día a día frente a la Plaza del Adelantado en la bonita laguna. Para acabar ya, al hilo de la ilustración, tenemos que hablar de las reales sociedades económicas de amigos del país. Recordemos que son instituciones para potenciar la fisiocracia, el comercio y las manufacturas allí donde se encontraban. En el caso de Canarias encontramos pues la que estamos viendo aquí, que es la de La Laguna, otra en San Miguel de la Palma, en la isla de La Palma, otra en San Sebastián de la Gomera, en La Gomera, y por último otra en la isla de Las Palmas de Gran Canaria. Por último ya, destacar que la necesidad de difundir el pensamiento ilustrado y la gran afición por la lectura trajo consigo, aquí lo vemos, la aparición de la prensa en nuestras islas. Importante destacar esto, así como la asistencia de diferentes tertulias de la universidad que se va a ir creando, la Universidad Literaria ya en los tiempos de Carlos IV en Tenerife, aquí la vemos con el convento de San Agustín. Pero recordemos que en el año 1767 solo había un único maestro en todo Tenerife, por lo tanto la población, como vemos aquí, era campesina y analfabeta. Lo cual no quita, sin embargo, que el siglo XVIII haya sido decisivo para el desarrollo económico, pese a sus dificultades, de nuestro archipiélago. También para el impulso de la ilustración y por lo tanto de su desarrollo cultural. Así que bueno, con esta imagen nos despedimos de cómo sería el puerto de Santa Cruz de Tenerife, con sus castillos, defendiendo la ciudad, los barcos y esa alameda que podríamos reconocer. Espero que hayan aprendido lo principal y también, como no, que les haya gustado. Chao y hasta la próxima.